Saludos cordiales, les habla Jesús Morales, docente de la Universidad de los Andes del Departamento de Psicología y Orientación. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una ponencia titulada El desarrollo humano y la educación desde una mirada integradora que nos permita la formulación de políticas públicas. En esta ponencia abordaré en líneas generales la importancia de la participación del Estado, pero además la participación del ciudadano en la construcción de alternativas que le permitan intervenir su propia realidad y generar condiciones de bienestar y de calidad de vida. Espero la disfruten. Desarrollo humano y la educación, una mirada integradora para la formulación de políticas públicas. Al referirnos al desarrollo humano como cometido de la educación, se hace imprescindible aludir a la participación del Estado en su responsabilidad de garantizar la calidad de vida y el bienestar integral de sus ciudadanos. Cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos justamente de la necesidad de potenciar las libertades individuales y colectivas a través de las cuales dimensionar y dignificar la realización personal. Para Sabino, en el 2004, referirnos al desarrollo humano implica, entre otras cosas, la libertad para comerciar y producir como requerimientos para que emerjan economías sólidas y diversificadas. Además, se requiere de seguridad jurídica y la estabilidad para satisfacer las necesidades propias. Sin embargo, existen otras posturas un poco más interesantes relacionadas con el desarrollo humano y la educación, que justamente hablan de la transformación multidimensional del ser humano, entendiendo que el ser humano como una supracomplejidad requiere justamente de acciones o de intervenciones estratégicas que, diseñadas a través de políticas públicas, le permitan al individuo no solo la satisfacción de sus necesidades inmediatas, sino la realización personal y la consolidación de su propio proyecto de vida. Cuando hablamos de desarrollo humano, nos referimos justamente a la responsabilidad que tiene el Estado a través de las políticas públicas de garantizar la calidad de vida, pero además el crecimiento multifacético que consiste justamente en la potenciación de los factores morales, éticos y culturales, en función de los cuales maximizar otras dimensiones de la vida social, como son el desarrollo económico, el espíritu libre y creativo y la disposición para emprender alternativas de vida que potencien la existencia humana y que además incrementen su eficacia productiva y eleven su capacidad de acción en lo atinente al emprendimiento y a la creación como expresiones justamente del ingenio humano. Ahora bien, nos conseguimos posiciones, digamos, mucho más actualizadas, como la de Sen Amartya, quien propone como Premio Nobel de Economía que el desarrollo humano está soportado sobre la necesidad de que el individuo logre el cumplimiento de sus libertades, tanto individuales como colectivas. Cuando hablamos entonces de desarrollo humano, a la luz de Sen, nos damos cuenta que él se refiere justamente a que las políticas públicas no son más que acciones de intervención multidimensional que tratan justamente de atender de manera focalizada las libertades para que el ciudadano elija según sus propios intereses y preferencias, así como sus ocupaciones profesionales y el desenvolvimiento social, como elementos que le permitan no solo la satisfacción inmediata de sus necesidades básicas, sino la consolidación de su proyecto de vida personal, como elementos que, compartidos también por la psicología humanista, refieren justamente a la necesidad de la autorrealización como un cometido al que el ser humano en el siglo XXI debe acceder. Ahora bien, nos conseguimos propuestas interesantes como la de Pérez Escarín, quien en su texto Educar para Humanizar habla de que el desarrollo humano tiene que ver con el compromiso del Estado
para generar las condiciones elementales o fundamentales para que el ciudadano logre su desarrollo humano integral. Ahora, él plantea justamente que para que ese desarrollo humano logre su cometido o logre materializarse, por decirlo de alguna manera, se tiene que valer de la educación como un medio para despertar al ser humano que todos llevamos dentro y al cual la educación debe transformar, ayudándole a construir una personalidad comprometida y encauzar justamente su vocación, de manera que defina cómo quiere vivir y el sentido de su vida. Conseguimos otras propuestas también sobre el desarrollo humano y nos referimos justamente a Freire, quien propone que las políticas públicas como instrumentos de transformación multidimensional deben lograr justamente la creación de un clima democrático. Un clima democrático que solo puede desarrollarse en función de la educación y que le permita de alguna manera al ser humano exteriorizar o desarrollar todas las virtudes humanas. Freire nos propone algunos elementos fundamentales de ese desarrollo y él dice que es necesario que el mismo Estado cree las condiciones democráticas para el libre acceso a una educación gratuita, rigurosa y seria que respete y estimule el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, en esta postura vemos la necesidad de generar a través de políticas públicas la responsabilidad social para que el individuo se inserte en uso de sus competencias y sus habilidades en la realización de sus intereses no solo personales, sino intereses también colectivos. Este desarrollo humano habla justamente, o esta postura del desarrollo humano habla de la necesidad de potenciar el bienestar multidimensional. Y cuando nos referimos al bienestar multidimensional, nos referimos inmediatamente parafraseando a Morin, a la necesidad de formar las futuras generaciones para que enfrenten competitivamente los conflictos, sus limitaciones y las complejas situaciones de acceso a los medios necesarios para una educación de calidad. Esto significa pues insertar al individuo para que desarrolle en un escenario en el que logre desarrollarse social y laboralmente, pero que además alcance niveles óptimos de autonomía y de realización personal. Si hacemos una revisión desde la perspectiva jurídica, pues nos conseguimos con que los propósitos de la educación para el desarrollo humano deben justamente atender de manera integral las dimensiones que componen la supracomplejidad del ser humano. Entre ellos precisamos la libre asociación, la libertad para la escogencia de sus preferencias vocacionales y la libertad de pensamiento y de trabajo. Ahora bien, es importante precisar, según Martínez Miguelés, que la sociedad está inmersa en conflictos que necesitan ser resueltos y que ameritan justamente de que la educación como proceso de transformación le permita al individuo desarrollar actitudes sinérgicas que dispongan su capital humano para el abordaje de los conflictos emergentes y de esta manera pues desarrollar la construcción o la consolidación de oportunidades y de mayores niveles de acceso al desarrollo de la supracomplejidad humana. Cuando ubicamos planteamientos como los de Vizquerra en el 2009, nos damos cuenta que la transformación del individuo trasciende justamente de la mera satisfacción de necesidades económicas y tiene que ver con otros elementos como la libertad política, la garantía y el disfrute de una vida decente y la posibilidad de ser creativo y productivo, así como la satisfacción de necesidades básicas y las capacidades para lograr sus propios intereses y necesidades. Entonces nos damos cuenta que el desarrollo humano en el siglo XXI tiene que ver justamente con la necesidad de que el individuo se involucre
en procesos de transformación que mejoren sus propias condiciones o las condiciones de vida, que lo conduzcan hacia formas de vida mucho más sustentables, que garanticen su calidad de vida, y que es justamente a través de la educación como se va a lograr que las personas alcancen niveles de libertad que garanticen también niveles de dignidad mucho más óptimos. Espero que esta ponencia haya servido de alguna manera para dar claridad sobre la importancia del desarrollo humano y la educación como elementos medulares que toda política pública debe emerger. Muchas gracias.